Hola gente de Guitarras Custom, ¿cómo están? Yo soy Charry, guitarrista, productor, ex guitarrista de Hall Effect y ahora con mi nueva banda fónica. Y estoy acá para contarles un poquitico sobre esta guitarra. Es una LCL Satikoi que tengo gracias a la gente de Guitarras Custom, que me contactaron con la gente de LCL y pude hacer por fin mi primera guitarra totalmente hecha, no sé, a mis especificaciones técnicas favoritas. Entonces les voy a contar un poquitico de la guitarra. La guitarra está de maderas, esto es alder, el cuerpo es alder, el brazo es maple, tanto el fretboard como el neck. Tiene un pequeño detalle y es que tiene mi firma detrás del headstock, pueden ver. Este es el nombre, Carolita, que este vendría siendo como el serial de las guitarras LCL, entonces es importante que no quiten el sticker. Además de eso tiene gold hardware, que me pareció interesante para, no sé, hacerlo un poquitico más elegante. Micrófonos, por ejemplo, normalmente la gente de LCL trabaja dos tipos de micrófonos, mirando las especificaciones técnicas de los años que ellos hacen. Normalmente las guitarras clásicas de ellos son de 50 o de los 60, entonces a mí me pareció interesante hacer un híbrido. Entonces este micrófono de acá, el neck es 50, el del medio es 60 y el del bridge es 50. Entonces en estas posiciones extremas, digamos que 1 y 5, tengo, digamos, la opción de un poquitico menos output, un poquitico más brillo, y este medio, este micrófono de la mitad tiene un poquitico más de output y tiende a ser un poquitico más medioso, por decirlo así. Entonces esto a la hora de combinarlos me da, digamos que un poquitico más de opciones. Además de eso, tengo aquí un montón de botones que pueden parecer un poco extraños, sobre todo para un concepto tan clásico como de un Strato, más tirando a LCL, pero cada uno tiene su razón de ser. Entonces básicamente tengo un selector de 5 posiciones muy básico. Este micrófono en la mitad, además de ser pues de tener un poquitico más de embobinado, es reverse wound reverse polarity. ¿Qué quiere decir eso? El imán está volteado y el embobinado es hacia el otro lado, entonces cancela ruido a la hora de mezclar este micrófono con alguno de estos dos, en la posición 2 y 4, que eso también me parece súper interesante. Las 5 posiciones son normales de cualquier estrato. Este tono maneja estos dos micrófonos, este tono maneja este micrófono de acá, pero lo interesante es cuando empieza a aparecer este switch. Este switch de acá me permite incluir este micrófono en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, cuando tengo este micrófono acá solo, escuchando este switch, puedo tener esta combinación que es bien diferente al resto. Entonces voy a mostrarles un poquitico cómo suena cada posición para que sea más claro. Entonces, primero, neck pickup. Dos micrófonos al tiempo, micrófono en la mitad y neck pickup. Micrófono en la mitad, solo 60. Entonces ahí se siente que tiene un poquitico más de volumen, que esa frecuencia media muy característica de ese doble embobinado muy de las guitarras de los 60 está presente, a diferencia de los dos extremos que son más 50 y es un color un poco diferente. Ahora estos dos, micrófono en la mitad y bridge pickup. Y por último, bridge pickup. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, por más que la guitarra, la mayoría de especificaciones son muy cincuenteras, por decirlo así, la guitarra no es tan brillante como otras guitarras de los 50, y eso es precisamente porque como el circuito que tiene es tan un poquitico complejo, o sea, hay muchos cables y demás pasando por el circuito, eso digamos que atenúa un poquitico ese brillo que están de las guitarras, y eso es algo que yo estaba buscando porque normalmente no soy muy fanático de las estratos extremadamente brillantes, no porque no me guste el sonido, sino porque como uso tantos efectos y tantos pedales, a veces ese brillo excesivo tiende a ser un poquitico fuerte para el oído, por lo menos para el mío. Entonces esta guitarra, no estoy diciendo que sea opaca, pero sí es un poquitico más moderna, en el sentido de que está muy bien balanceada entre el balance de los diferentes micrófonos y las posiciones. Ahora vamos a mirar lo del switch. Esta es la posición del micrófono del bridge solo.
Ahora voy a aprender este. Entonces tengo toda la presencia del brillo de este micrófono, pero mezclado con, digamos, un poquitico el medio bajo que le da este de acá. Que es muy diferente este solo. Entonces ahí ya tengo una opción interesante a la hora de jugar con las combinaciones. Otra opción podría ser los tres al tiempo. Entonces, si tengo la posición 2 o 4, dependiendo de qué lado la miren, en este momento tengo los tres micrófonos al tiempo si uso el switch. O acá solamente los dos. Entonces son muchas opciones que a mí como productor, como guitarrista de sesión y también como músico en general, me sirven, me funcionan, porque a veces uno está buscando cierta cosa y la guitarra no le da, y como la idea también es poder girar con la misma guitarra sin necesidad de buscar otros instrumentos, todas estas combinaciones para mí son muy útiles. Otra de las cosas que mandé a pedir es la opción de poder trabajar los micrófonos no solamente en paralelo, sino también en serie. ¿Qué quiere decir eso? En vez de ver los micrófonos separados de estrato, mirarlo más como si fuera un humbucker, más parecido a una guitarra tipo Les Paul o demás. Entonces, con un pequeño switch que tengo acá, un push-push, yo puedo cambiar entre tener los micrófonos en paralelo a tenerlos en serie y volver o sea, estas dos parejas un humbucker. Entonces, por ejemplo, acá tengo los micrófonos. Estos dos micrófonos están sonando al tiempo en paralelo. Ahora en serie, o sea, se vuelven un humbucker. Entonces, obviamente tengo mucho más output, tengo mucho más bajos, tengo un poquitico más de medios. Obviamente no es igual a tener, o sea, no es como decir tengo una Strato, tengo una Les Paul, porque estamos hablando de maderas, de otro tipo de brazo, de otro tipo de cosas que no van a permitir que la guitarra suene a una Les Paul, pero sí la cualidad sónica de los micrófonos cambia totalmente. A la hora de utilizar ganancias y demás, voy a tener más ganancias y voy a tener muchas más opciones. Pues acá está en serie y acá está en paralelo. Es bastante evidente. Ahora, con estos dos de acá, acá están en paralelo y acá están en serie. Tiene toda la característica de un humbucker, pero obviamente en un cuerpo de un Strato. Entonces eso es muy interesante, y sobre todo a la hora de utilizar ganancias va a ser mucho más evidente. Entonces vamos a utilizar acá un pedal Bogner Ecstasy para mirar toda la parte de ganancias. Entonces primero los dos micrófonos en paralelo, el del medio y el del neck. Tiene todo el brillito y toda la definición de un single coil. Ahora miremoslos en serie. Entonces no pierde un poquitico esa definición del single coil, pero le da un poquitico esos medios bajos que son como tan interesantes a la hora de meter ganancia, y obviamente saturan un poquitico más. Entonces esto a mí me permite, a la hora de decidir viajar o salir de gira con alguna banda o lo que sea, no tener que llevar 4 guitarras para las diferentes combinaciones, sino simplemente llevar esta guitarra y, dependiendo de lo que estoy tocando, simplemente espichando botones, metiendo y sacando interruptores y demás, jugar a ese tipo de cosas. ¿Listo? Otra cosa extra que tengo es que tengo un kill switch incorporado. Eso vendría siendo como una especie de un on-off. Y lo interesante es que tengo 3 opciones de conseguirlo dependiendo para qué lo quiero usar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy acá con el push-push afuera, o sea, en formato de micrófonos en serie, la posición de la mitad, cuando está este micrófono solo, no suena. ¿Listo? Entonces vendría siendo ahí como un on-off. Si yo quisiera tener la guitarra siempre abierta pero que no suene, simplemente hago eso a la hora de irme a las 2 combinaciones de humbucker, o me voy para arriba, o me voy para abajo, o simplemente la mantengo apagada. O puedo utilizarlo como un kill switch normal.
Sin embargo, si esta posición es un poco complicada, tengo la opción de hacerlo de otra manera. Cambiando simplemente el push-push de serie paralelo. Cuando lo meto, obviamente este micrófono sí va a estar activado. Cuando lo saco, va a estar muteado. Entonces tengo la otra opción de hacerlo. O tengo otra opción aún más. Y es... jugando a meter este micrófono extra en la posición. Entonces, ¿a qué voy con esto? Dependiendo yo para qué estoy buscando el kill switch. Si lo quiero para tener mi guitarra apagada, que no meta ruido. Si estoy buscando hacer algún patrón rítmico con el kill switch o lo que sea, puedo decidir si lo manejo del selector, del toggle switch o del push push. Eso es un poco extraño, pero ha sido bastante interesante porque dependiendo, insisto, dependiendo para qué lo quiero usar, me sirve de una manera o de la otra. Entonces, pues nada, creo que tengo una de las guitarras más versátiles jamás creada, pues en concepto estrato clásico. Estoy muy feliz con ella y nada, espero poderla llevar de gira ahorita con mi nueva banda fónica en varios shows y ver cómo se comporta.